El millonario echó a su esposa embarazada de la casa, 20 años después ella lo visita, pero... Antes de empezar con todo, deja en los comentarios tu país o ciudad. Que disfrutes la historia. Era una tarde gris en Montecarlo cuando Adrián Montes, un hombre de negocios con fama de ser implacable, recibió la noticia de que su esposa, Marina Solís, esperaba un hijo. Él, acostumbrado a manejar cifras millonarias y acuerdos internacionales, en lugar de alegrarse frunció el ceño y apoyó los codos sobre el escritorio de caoba en su despacho. Marina, llena de ilusión, esperaba una sonrisa, un gesto cariñoso, pero lo único que encontró fue frialdad. ¿No tienes nada que decirme, Adrián?, preguntó con voz baja, temiendo lo que vendría. Esto no me viene bien ahora. Justo estoy cerrando acuerdos importantes y vienes con esta noticia. No puedo darme el lujo de perder el ritmo con llantos de un bebé o gastos que no tenía planeados. Las palabras le cayeron a Marina como baldes de agua helada. Ella pensó que, con el tiempo, el amor que se tuvieron al casarse lograría ablandar el corazón de Adrián, pero se equivocaba. Desde que la fortuna comenzó a crecer, él cambió. Cuando vivían en un pequeño piso, soñaban con formar una familia, pero la ambición lo transformó en un hombre duro, arrogante y egoísta. Pero, es nuestro hijo, murmuró Marina, conteniendo las lágrimas. ¿De verdad no te da alegría? Un bebé es una bendición. Será para ti, contestó Adrián, poniéndose de pie y ajustando los puños de su camisa blanca. Para mí es un estorbo. No voy a reducir mis viajes ni mis metas por algo que yo nunca pedí. Marina sintió como su corazón se rompía. Durante los días siguientes trató de buscar un momento para hablar del futuro, de los preparativos, pero él siempre la evitaba. Salía temprano de la mansión en la Condamine, regresaba tarde y se encerraba a trabajar. ¿Es que no entiendes que esto es importante?, se atrevió a decirle una tarde en la amplia cocina de mármol. Viene nuestro hijo al mundo y actúas como si no existiera. Adrián se encogió de hombros con indiferencia. ¿Quieres médicos privados? Te los pagaré. ¿Un curso para el parto? Lo tendrás. Pero no me pidas involucrarme. No es mi estilo. Cada palabra era un golpe para Marina. La indiferencia se volvió insoportable, hasta que una noche, en plena discusión, Adrián golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron. Ella retrocedió asustada, dándose cuenta de que ya no quedaba nada de aquel hombre que le regalaba flores silvestres cuando apenas empezaban. Si quieres, quédate con el bebé, pero no cuentes conmigo, dijo con voz dura. Toma dinero y vete, pero no voy a dejar que me arruines la vida ni mi reputación. Marina no podía creerlo. Decidió marcharse. Hizo una pequeña maleta y, con el vientre apenas notándose, salió de la mansión que se había convertido en prisión. Ningún empleado se atrevió a detenerla. Caminó sin rumbo por las calles elegantes de Montecarlo, con lágrimas resbalando por su rostro. ¿Dónde dormiría? ¿Cómo pagaría un médico? Al final, recordó a alguien. Elena Rivas, su amiga de la adolescencia, con la que hacía tiempo no hablaba. La llamó temblando. Marina, no digas nada más, ven a mi casa, le respondió Elena con firmeza. No permitiré que pases la noche en la calle. Al llegar, Marina contó lo justo. Elena no preguntó demasiado, solo la abrazó y al día siguiente le preparó un té. No sé cómo lo vamos a hacer, pero no estarás sola, le dijo. Yo trabajo como enfermera, el sueldo no es grande, pero de alguna forma saldremos adelante. Aquellas palabras fueron un alivio. Sin embargo, cada noche Marina lloraba recordando la frialdad de Adrián. A veces se culpaba, pero pronto entendió que él solo había dejado de quererla y que el dinero lo había cambiado. Mientras ella dormía en un pequeño sofá en el departamento de Elena, Adrián seguía viajando, cerrando tratos y apareciendo en revistas de negocios de Mónaco. Iba a fiestas rodeado de mujeres que solo buscaban su fortuna, sin intención de formar algo serio. La idea de familia había quedado borrada de su vida. El embarazo avanzaba. Elena acompañaba a Marina a las consultas en el hospital público.
Como nadie contrataba a una mujer embarazada, Marina se ganaba unas monedas limpiando apartamentos o cuidando niños de vecinos. Aunque era poco, al menos podía comprar lo básico. Cada patadita en su vientre la llenaba de fuerza. Llegó el día del parto. Marina dio a luz a un niño al que llamó Diego. Nació en una sala sencilla, sin lujos. Elena estuvo todo el tiempo a su lado. Adrián, por supuesto, nunca apareció. La ausencia no sorprendió a Marina, aunque le dolió en el alma. Las primeras semanas fueron difíciles. Apenas alcanzaba para pañales y leche. Elena compartía lo que podía de su sueldo, y entre las dos formaron un equipo. Cada sonrisa de Diego era un rayo de esperanza. Marina juró que lo sacaría adelante, con o sin el apoyo de Adrián. Con el tiempo, Marina consiguió un empleo en una tienda de abarrotes cerca del puerto de Fontpierre. El dueño, un hombre mayor, le permitió horarios flexibles. Con su sueldo se mudó con Diego a un pequeño piso de 2 cuartos. No era lujoso, pero era un hogar digno. Cada tanto, el recuerdo de Adrián regresaba como una sombra. Ella intentó contactarlo en los primeros meses, pero nunca respondió. Cansada de humillarse, decidió seguir adelante sola. Diego era ahora su razón de vivir, y nada la detendría en su empeño de darle un buen futuro. Diego fue creciendo y mostraba un carácter noble y curioso. Marina hacía lo posible para que no le faltara nada, aunque eso significara trabajar más horas en la tienda. A veces se quedaba despierta hasta tarde, cosiendo ropa o revisando cuentas, mientras su hijo dormía. Cada sonrisa de él era suficiente para borrar su cansancio. Elena seguía siendo su gran apoyo. Cuando Marina tenía turnos dobles, ella cuidaba de Diego como si fuera su propio sobrino. El niño adoraba pasar tiempo con ella, escuchando historias o jugando con los pocos juguetes que tenían. Marina sentía gratitud inmensa, porque sin esa amiga no sabía cómo habría sobrevivido en los primeros años. Mientras tanto, Adrián se convertía en uno de los empresarios más poderosos de Mónaco. Invertía en construcción, en hoteles y hasta en proyectos tecnológicos. La prensa lo mostraba como un ejemplo de éxito, aunque su vida privada era un misterio. Se le veía acompañado de mujeres distintas, siempre elegantes, pero ninguna permanecía a su lado. La idea de un hijo seguía sin aparecer en sus declaraciones. Para él, el dinero era suficiente compañía. Diego empezó a ir al colegio y pronto destacó por su inteligencia. Marina se sacrificaba para comprarle libros y cuadernos. A veces no cenaba bien para asegurarse de que él comiera todo. Verlo tan entusiasmado con los estudios le llenaba de orgullo. «Mamá, cuando sea grande quiero ser ingeniero», decía Diego con una sonrisa amplia. «Quiero construir cosas grandes». Marina lo acariciaba en el cabello, emocionada. «Lo lograrás, hijo. Tienes todo el talento del mundo». Aunque trataba de ocultarlo, Diego preguntaba de vez en cuando por su padre. Marina tragaba saliva y respondía con cuidado. «Está lejos, cariño. Prefiero que no pienses en eso. Algún día entenderás». Los años pasaron y el niño se convirtió en adolescente. Diego comprendió poco a poco que su padre lo había abandonado. Aunque no lo decía en voz alta, guardaba resentimiento. Marina intentaba aconsejarle que no se dejara consumir por el rencor, pero sabía que era inevitable sentir dolor. Adrián, por su lado, seguía sumando negocios y riqueza. Su rostro aparecía en portadas de revistas financieras. Sus autos de lujo eran fotografiados en las calles de Montecarlo, y su mansión era punto de comentarios en cenas elegantes. Nadie sabía que tenía un hijo al que nunca había querido reconocer. Cuando Diego cumplió 17 años, soñaba con entrar a la universidad. Amaba las matemáticas y quería aplicar a una beca. Marina, aunque asustada por los gastos, lo animaba. «Todo es posible, hijo. Yo estaré a tu lado en cada paso». Diego trabajaba en lo que podía. Daba clases particulares de álgebra a compañeros o ayudaba a vecinos con encargos. Poco a poco juntaba dinero. Marina, orgullosa, lo apoyaba en todo.
El último año de colegio, Diego salió con el mejor promedio de su generación. Marina lloró en la ceremonia, recordando aquella noche en la que salió embarazada y sola de la mansión de Adrián. Ver a su hijo fuerte y decidido era la confirmación de que había tomado la decisión correcta al seguir adelante. Diego logró ingresar a la universidad gracias a becas y trabajos extra. Se convirtió en un estudiante ejemplar, siempre con la idea de darle a su madre la vida que merecía. Marina seguía trabajando en la tienda, aunque el cansancio ya empezaba a pesarle con los años. Un día, cuando Diego tenía 19 años y estaba centrado en sus estudios, Marina recibió una llamada inesperada. El número no le sonaba familiar. Dudó en contestar, pero al final lo hizo. «Buenas tardes, señora Solís», se presentó una voz masculina, firme. «Soy el licenciado Herrera, abogado del señor Adrián Montes. Necesito reunirme con usted con urgencia». El nombre la hizo temblar. Llevaba tantos años sin escuchar de Adrián que pensó que nunca volvería a saber de él. Dudó, pero aceptó encontrarse en una cafetería discreta de Montecarlo. El día señalado, Marina se sentó nerviosa, con el corazón acelerado. El licenciado Herrera llegó impecable, con un traje oscuro, y fue directo al punto. «Señora Solís, el señor Montes está gravemente enfermo. Tiene problemas cardíacos avanzados. Su estado es delicado y me ha pedido que la contacte a usted y a su hijo». Marina se quedó sin palabras. Era increíble pensar que, después de tantos años de silencio, Adrián la buscara justo cuando la vida lo estaba acorralando. El abogado continuó. «El señor Montes desea reconocer a Diego legalmente y dejarle parte de sus bienes. También quiere hablar con ustedes». Ella no sabía si sentir rabia o compasión. Lo único claro era que su hijo merecía decidir. Cuando regresó a casa y le contó todo, Diego apretó los puños, dolido. «¿Ahora se acuerda de que existo?», dijo con voz amarga. «Mamá, no quiero verlo. Me dejó toda la vida». Marina lo entendía, pero también sabía que Diego guardaba un deseo oculto de obtener respuestas. Después de pensarlo, el muchacho aceptó reunirse con su padre, aunque fuera para decirle en su cara lo que sentía. El licenciado Herrera organizó el encuentro en la misma mansión de la Condamine, aquella que Marina había abandonado embarazada y sola. El día llegó. Madre e hijo caminaron nerviosos por los pasillos elegantes, rodeados de esculturas y cuadros costosos. Una empleada los condujo al despacho principal. Allí, sentado y notablemente delgado, con un tanque de oxígeno cerca, estaba Adrián Montes. Su rostro reflejaba cansancio y enfermedad, pero sus ojos se iluminaron al verlos. «Diego», murmuró con voz ronca. «Eres muy distinto de lo que imaginé. Gracias por venir. Sé que no merezco que estés aquí, pero necesitaba verte». Diego lo observó en silencio, sin intención de fingir cordialidad. «¿Por qué quieres vernos ahora?», preguntó serio. «Me ignoraste toda mi vida». Adrián tragó saliva. «Estoy enfermo, hijo. Y me di cuenta de que, a pesar de todo lo que conseguí, estoy solo. No tengo familia, y es mi culpa. Quiero enmendar aunque sea un poco lo que hice». Marina permanecía de brazos cruzados, intentando procesar la escena. Ver a Adrián tan vulnerable era extraño, como si el hombre soberbio de antes hubiera desaparecido. El licenciado Herrera tomó la palabra para explicar que Adrián ya había modificado su testamento. Pretendía dejar gran parte de sus bienes a Diego y una compensación económica a Marina. También añadió que Adrián deseaba disculparse con ambos, asegurando que se arrepentía profundamente de todo lo ocurrido. Marina lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «Me costó mucho perdonar», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Tú me echaste cuando más te necesitaba. Me dejaste sola con un bebé, sin dinero ni techo. No sé si algún día pueda sanar del todo, pero Diego merece saber quién eres, aunque sea tarde». Adrián bajó la cabeza. «Lo entiendo, sé que hice todo mal. Ojalá el tiempo me alcance para demostrarles que me arrepiento. No quiero morir con esta culpa». «Diego»,
aunque lleno de enojo, sintió una punzada de compasión. No por justificarlo, sino porque delante de él ya no estaba el millonario arrogante de las revistas, sino un hombre enfermo, débil y arrepentido. Aún así, no estaba listo para llamarlo padre. Durante las semanas siguientes, hubo más visitas. Diego iba a la mansión a conversar con Adrián. Al principio lo hacía solo para cumplir con su madre, pero poco a poco se dio cuenta de que necesitaba esas charlas. Adrián le contaba cómo había empezado con nada, cómo levantó un imperio desde abajo. Hablaba con orgullo de sus negocios, de sus hoteles, de sus inversiones. Diego escuchaba, aunque a veces pensaba que su padre estaba más orgulloso de su dinero que de otra cosa. Sin embargo, en medio de esas historias, Adrián también dejaba escapar momentos de sinceridad. Me perdí tus cumpleaños, tus primeros pasos, tus logros en el colegio, dijo un día mientras caminaban por el jardín de la mansión. No puedo recuperar esos años, pero quiero que de ahora en adelante tengas lo que necesites. No quiero que te falte nada. Diego lo miró con seriedad. No sé cómo sentirme. Parte de mí quiere odiarte, pero otra parte siente lástima. No quiero vivir con rencor, pero tampoco puedo abrazarte como si nada. Adrián asintió, aceptando el rechazo con tristeza. Haré lo posible por demostrarte que, aunque sea tarde, me arrepiento de verdad. Marina, por su parte, dudaba en visitar a Adrián con frecuencia. El resentimiento era fuerte, pero sabía que debía acompañar a Diego en su proceso. Recordaba al hombre que le prometía un hogar lleno de amor y comparaba ese recuerdo con el rostro enfermo que ahora tenía delante. La nostalgia se mezclaba con la rabia, y aún así trataba de mantenerse serena por su hijo. Con el paso de los meses, la salud de Adrián empeoró. Necesitaba silla de ruedas y oxígeno. El licenciado Herrera se ocupaba de los trámites legales para formalizar el reconocimiento de Diego como su heredero. Mientras tanto, padre e hijo hablaban cada vez más, aunque todavía con distancia. Un día, en el patio de la mansión, Adrián le dijo: No sé cuánto tiempo me queda, Diego. Pero no quiero que cometas mis errores. El orgullo y la ambición me hicieron perder lo más valioso, mi familia. Diego se quedó pensativo, mirando las palmeras que rodeaban la mansión. No sé si algún día pueda perdonarte del todo. Pero al menos puedo aprender de lo que hiciste mal. Llegó el momento crítico una madrugada. El licenciado Herrera llamó a Marina de urgencia. Adrián había sido ingresado al hospital de Mónaco en estado grave. Marina y Diego corrieron al hospital, temiendo lo peor. Lo encontraron conectado a máquinas, pálido y frágil. Al verlos, Adrián intentó sonreír. Gracias, por venir, susurró apenas. Marina le tomó la mano, mientras Diego se acercaba con lágrimas en los ojos. No hables mucho, dijo Marina, tratando de sonar fuerte. Adrián negó con la cabeza. Necesito decir esto. Perdónenme. Sé que es mucho pedir, pero no quiero irme con esta culpa. Diego, no seas como yo. No dejes que el orgullo te impida amar a la gente. Marina contuvo el llanto. Has hecho mucho daño, Adrián. Ojalá hubieras entendido esto antes. Él cerró los ojos y asintió débilmente. Un par de días después, su corazón dejó de latir. Adrián Montes falleció en la unidad de cuidados intensivos, solo, sin los amigos que lo rodeaban en las fiestas y negocios. Los únicos presentes fueron Marina y Diego, quienes lo despidieron con una mezcla de dolor y alivio. Poco tiempo después se leyó el testamento. Diego aparecía como heredero de la mayor parte del patrimonio y Marina recibiría una compensación importante. De la noche a la mañana, su vida cambió. Disponían de una fortuna que jamás imaginaron. Pero el dinero no borraba el vacío. Para Diego era duro aceptar que, aunque su padre lo había reconocido al final, jamás estuvo en los momentos importantes de su vida. Marina también sentía extrañeza. Aquella fortuna provenía del mismo hombre que la había dejado en la calle estando embarazada. Después de varios días de reflexión, Diego habló con su madre. Mamá, no quiero que esta herencia nos convierta en lo mismo que él fue. Si tenemos dinero, quiero usarlo para algo bueno.
No quiero que se quede solo en lujos. Marina lo abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy de acuerdo, hijo. Si este dinero puede servir para ayudar, lo convertiremos en algo positivo. Así, empezaron a pensar en cómo darle un buen destino a esa fortuna inesperada. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Diego y Marina pasaron varias semanas hablando sobre qué hacer con la herencia. Al principio, la cantidad de propiedades, cuentas bancarias y bienes los abrumaba. Nunca habían imaginado tener tanto. Para Marina era extraño pensar que, después de tantos años de privaciones, ahora disponían de recursos casi ilimitados. Mamá, no quiero que esta fortuna nos cambie, le dijo Diego una tarde, mientras revisaban documentos que el licenciado Herrera les había entregado. Prefiero que hagamos algo que de verdad valga la pena. Estoy de acuerdo, respondió ella, con los ojos llenos de emoción. Conozco lo que es pasar hambre, no tener donde dormir y sentir miedo al futuro. Si podemos evitar que alguien más viva lo mismo, ya habremos hecho algo grande. Con esa idea, empezaron a diseñar proyectos. Diego, que soñaba con ser ingeniero, pensó en un espacio que sirviera como refugio para mujeres embarazadas y familias en situación vulnerable. Marina, recordando la noche en la que salió embarazada y sin un techo, sintió que esa era la mejor forma de honrar lo que había vivido y darle sentido a tanto dolor. Revisaron las propiedades que Adrián había dejado en Mónaco. Entre ellas, encontraron una casa antigua en un barrio tranquilo, pero abandonada desde hacía años. El lugar no estaba en buen estado, pero tenía espacio suficiente para remodelarlo y convertirlo en un albergue. Diego y Marina no lo dudaron. Con parte de la herencia iniciaron las reformas. Contrataron a albañiles, pintores y carpinteros, y ellos mismos supervisaban las obras. Marina pasaba horas escogiendo los colores de las habitaciones, pensando en que fueran cálidos y transmitieran paz. Diego, con su conocimiento universitario, diseñó un sistema sencillo de paneles solares y de captación de agua para hacer el lugar autosuficiente. El proyecto se convirtió en un trabajo de madre e hijo. Marina veía cómo Diego, aún joven, dedicaba su tiempo a transformar aquella casa. No estaba gastando en lujos ni en caprichos, sino en algo que daría cobijo a quienes lo necesitaran. Eso la llenaba de orgullo. Cuando el lugar estuvo listo, lo inauguraron con una pequeña reunión. Elena Rivas, la amiga que siempre estuvo allí, fue la primera invitada especial. Al entrar, se emocionó hasta las lágrimas. Marina. Diego, esto es increíble, dijo conmovida. ¿Recuerdas cuando apenas tenías un sillón en mi departamento para dormir? Mira lo que has hecho ahora. Marina la abrazó con fuerza. Si no hubiera sido por ti, quizá no estaría aquí. Este refugio también es tuyo. El albergue comenzó a recibir a mujeres embarazadas que no tenían dónde ir, a familias con problemas económicos y a jóvenes que habían sido echados de sus casas. Allí encontraban camas limpias, comida y, sobre todo, apoyo humano. Marina se encargaba de organizar las donaciones y hablar con cada persona que llegaba, transmitiendo esperanza con su ejemplo. Diego, por su parte, colaboraba en todo lo técnico. Sistemas de agua, electricidad, incluso clases de matemáticas a los niños que vivían temporalmente en el lugar. Con el tiempo, el albergue se convirtió en un referente en la comunidad. Pero no se quedaron solo con ese proyecto. Marina siempre había soñado con tener un local de productos orgánicos a precios accesibles. Recordaba cómo en sus peores momentos no podía comprar alimentos saludables porque eran demasiado caros. Ahora, con el dinero heredado, decidió abrir una pequeña tienda en Montecarlo. El local era sencillo, pero pronto se llenó de gente interesada en frutas, verduras y granos frescos. Marina contrató a mujeres que, como ella en el pasado, habían sufrido abandonos o necesitaban un trabajo para mantener a sus hijos. Les ofrecía horarios flexibles, capacitación y, sobre todo, un lugar donde se sintieran valoradas. Gracias, señora Marina, le decía una de sus empleadas, con lágrimas en los ojos.
Yo pensé que mi vida estaba perdida, pero usted me dio una oportunidad. Aquí todas somos familia, respondía ella con una sonrisa. Y en una familia nadie queda atrás. Diego se entusiasmaba al ver cómo los proyectos de su madre prosperaban. No solo era una tienda, sino también un espacio de convivencia, donde la gente se sentía escuchada y apoyada. A la par, él continuaba con sus estudios de ingeniería, y gracias a la herencia podía financiar investigaciones universitarias. Uno de sus proyectos consistía en crear sistemas de purificación de agua de bajo costo. Decidió usar parte de su dinero para fabricar prototipos y probarlos en barrios donde las familias tenían problemas con el agua potable. Su idea era demostrar que la ingeniería podía servir para cambiar vidas, no solo para construir edificios o generar ganancias. La comunidad empezó a ver a Marina y Diego como ejemplos de superación. Muchos sabían de la fortuna heredada, pero lo que más sorprendía era la forma en que la utilizaban. No se compraron mansiones adicionales ni autos deportivos, sino que levantaban proyectos sociales que beneficiaban a todos. Una tarde, mientras Marina atendía en la tienda, un cliente habitual le dijo: «Señora, usted podría vivir rodeada de lujos y sin preocuparse por nada, pero prefiere estar aquí, ayudando». «¿Por qué?». Ella sonrió con calma. «Porque sé lo que es no tener nada. Porque quiero que nadie más viva lo que yo viví». Las palabras se corrieron por el barrio, y pronto muchas personas empezaron a colaborar. Algunos donaban alimentos, otros tiempo, y los más jóvenes se ofrecían como voluntarios en el refugio. El proyecto creció más de lo que Marina y Diego imaginaron. Elena también se unió, dando charlas de salud en el albergue y compartiendo su experiencia como enfermera. Decía que era su manera de devolver todo el cariño que había recibido en el pasado. Así, madre e hijo fueron tejiendo una red de solidaridad que transformaba vidas. Aunque la herida del abandono de Adrián nunca desaparecía del todo, el dolor se convertía en motor para hacer el bien. Y cada vez que alguien les agradecía, Marina pensaba que todo el sufrimiento había tenido un propósito. Con el paso de los meses, el refugio que habían abierto en Mónaco empezó a ser conocido más allá del barrio. Cada vez llegaban más personas en busca de ayuda. Mujeres con bebés recién nacidos, jóvenes que habían sido expulsados de sus hogares, y familias enteras que atravesaban situaciones difíciles. Marina se encargaba de recibirlos personalmente. Les ofrecía una sonrisa cálida, un plato de comida y una cama limpia. Su trato humano hacía que la gente se sintiera respetada y no como una carga. Diego, aunque tenía que cumplir con sus estudios en la universidad, pasaba largas horas en el refugio, enseñando a los chicos matemáticas o ayudando con reparaciones. Elena también jugaba un papel fundamental. Como enfermera, organizaba jornadas de salud en el albergue, revisiones básicas, campañas de vacunación y charlas sobre prevención. Gracias a ella, el lugar se convirtió en un espacio donde no solo se encontraba techo y comida, sino también orientación médica. La tienda de productos orgánicos de Marina también comenzó a florecer. La gente valoraba que los precios fueran justos y que todo estuviera enfocado en una alimentación saludable. Muchos clientes habituales no solo compraban, sino que se quedaban a conversar con ella. La tienda se convirtió en un punto de encuentro, un sitio donde se respiraba solidaridad. «Señora Marina», le dijo un día una mujer embarazada que iba a menudo a comprar verduras. «Gracias por tratarme con dignidad. En otros lugares me miran por encima del hombro, pero aquí me siento como en casa». «Este lugar es para todos», respondió Marina sonriendo. «Aquí nadie es más ni menos que nadie». Diego, al ver el impacto que tenían, le propuso a su madre ampliar el negocio. «Podríamos abrir una pequeña cafetería junto a la tienda», sugirió. «Así la gente puede probar los productos en platillos sencillos y saludables». Marina lo pensó unos días y luego aceptó. Con parte de la herencia remodelaron un espacio contiguo y contrataron a 2 mujeres que necesitaban empleo urgente. Una era madre soltera y la otra una joven que había dejado los estudios por falta de recursos. La cafetería abrió con apenas unas mesas y un menú sencillo de ensaladas, jugos naturales y sopas caseras. Sin embargo, el concepto encantó.
La gente no solo iba por la comida, sino por el ambiente acogedor y el trato cercano de Marina y Diego. Pronto, tanto la tienda como la cafetería se llenaban de clientes a diario. Algunos iban por curiosidad, otros por recomendación. Muchos se sorprendían al ver que los dueños eran madre e hijo, dos personas que habían vivido tantas carencias y ahora dedicaban su vida a ayudar. Diego seguía con sus proyectos en la universidad. Uno de sus profesores, al ver su dedicación, le ofreció apoyo para presentar un trabajo de investigación sobre sistemas de energía renovable. Diego se entusiasmó y empezó a diseñar un prototipo de panel solar accesible para familias de bajos recursos. Gracias al dinero heredado, podía costear materiales y pruebas sin preocuparse. Mientras tanto, la comunidad se organizaba en torno a los proyectos de Marina y Diego. Algunos vecinos ofrecían su tiempo para dar talleres en el refugio, clases de costura, carpintería básica e incluso informática. Otros colaboraban llevando ropa, comida o juguetes para los niños. Aquí todos sumamos, decía Marina cada vez que alguien llegaba con una donación. La idea es que nadie se quede fuera. El licenciado Herrera, que en un principio solo los había contactado por asuntos legales, se convirtió en un visitante frecuente. Quedaba sorprendido de ver cómo aquella familia transformaba una fortuna en proyectos sociales. Pocas veces he visto que una herencia se use de esta manera, comentó un día mientras recorría el refugio. La mayoría se gasta en lujos. Ustedes son un ejemplo de que el dinero puede ser un instrumento de cambio. Las palabras del abogado se extendieron, y pronto medios locales empezaron a interesarse en su historia. Sin embargo, Marina y Diego preferían mantener un perfil bajo. No querían entrevistas sensacionalistas que recordaran el abandono de Adrián, solo deseaban que la gente supiera que existían espacios donde encontrar ayuda. La relación entre madre e hijo también se fortalecía con cada proyecto. Habían pasado de vivir en un sofá prestado a dirigir iniciativas que cambiaban vidas. Marina, cada vez que veía a Diego explicar sus inventos o atender a alguien en el refugio, sentía un orgullo inmenso. Recordaba con nitidez aquella noche en que salió embarazada y sola de la mansión de Adrián, y ahora comprobaba que había tomado la decisión correcta al seguir adelante. Una tarde, mientras cerraban la cafetería, Diego se quedó mirando por la ventana y le dijo a su madre: ¿Te das cuenta de lo que hemos construido? No solo es un negocio, es una red de apoyo. La gente confía en nosotros, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Marina sonrió y acarició su rostro. Sí, hijo. Y lo más hermoso es que todo nació de un momento de dolor. Transformamos la herida en algo bueno. Los proyectos siguieron creciendo. La cafetería empezó a recibir visitas de turistas que quedaban encantados con el concepto. Algunos incluso se ofrecieron a invertir para expandir el modelo en otras partes de Mónaco. Marina, sin embargo, se mantenía firme en que no quería convertirlo en una cadena millonaria, sino mantener la esencia solidaria. El refugio, por su parte, tuvo que ampliarse para recibir a más personas. Diego diseñó un sistema de captación de agua de lluvia y otro de reciclaje básico, con la idea de enseñar a los residentes a cuidar el medio ambiente. Los niños que vivían allí por temporadas asistían a clases improvisadas, y muchos salían con nuevas esperanzas gracias al apoyo de los voluntarios. Marina se convirtió en una especie de consejera para muchas mujeres que llegaban en situación de abandono. Les contaba su historia sin entrar en detalles de lujo, pero lo suficiente para transmitirles que se podía salir adelante. Yo también estuve embarazada, sola y sin rumbo, les decía. Si yo pude, ustedes también. Lo importante es no rendirse. Con cada palabra, su historia se convertía en inspiración. Y aunque el recuerdo de Adrián seguía apareciendo de vez en cuando en sus pensamientos, ya no dolía tanto. Ahora era parte de un pasado que había dado paso a una vida nueva, llena de propósito y solidaridad. El refugio y la cafetería seguían creciendo, y la comunidad de Mónaco comenzó a verlos como un símbolo de esperanza. La gente hablaba de la casa de Marina y Diego como un lugar donde cualquiera podía encontrar apoyo. No importaba si eran locales o extranjeros, ricos o pobres, allí todos recibían un trato digno.
Con el tiempo, el ayuntamiento se interesó en los proyectos. Varios funcionarios visitaron el refugio y quedaron sorprendidos por la organización y el ambiente humano. Uno de ellos comentó: "Esto es mucho más que un albergue, es una escuela de vida. Han logrado lo que muchas instituciones públicas no consiguen". Las palabras se difundieron, y poco a poco Marina y Diego empezaron a recibir invitaciones para participar en foros comunitarios. Diego, con apenas 20 años, fue invitado a dar una charla en la universidad sobre cómo la ingeniería podía combinarse con la ayuda social. Al principio estaba nervioso, pero cuando se paró frente a los estudiantes habló con seguridad. "Mi madre me enseñó que el dolor se puede transformar en algo bueno", dijo. "Y yo decidí que mis conocimientos no solo servirán para mí, sino para quienes más lo necesiten". Los aplausos resonaron, y muchos jóvenes se acercaron después para ofrecerse como voluntarios en el refugio. Diego entendió que su historia, aunque marcada por el abandono, podía inspirar a otros a actuar. Mientras tanto, la cafetería empezó a figurar en pequeños artículos de prensa local, no solo por la comida saludable, sino por el enfoque social. Un periodista escribió: "No es un negocio cualquiera, es un lugar donde se mezcla la solidaridad con la buena cocina. Allí cada plato lleva una historia de esfuerzo y esperanza". Marina leía esas reseñas con humildad. No buscaba reconocimiento, solo quería que el proyecto siguiera creciendo para ayudar a más personas. "Mamá, ¿te das cuenta?", le dijo Diego una tarde. "Lo que estamos haciendo está contagiando a otros. La gente empieza a creer que se puede hacer negocio y, al mismo tiempo, ayudar. Eso es lo más valioso, hijo", respondió Marina. "No que nos miren a nosotros, sino que se animen a imitar lo bueno". Elena seguía muy cerca de ellos. A pesar de sus turnos como enfermera, sacaba tiempo para colaborar en el refugio. Los niños la adoraban, porque siempre llevaba cuentos o dibujos para entretenerlos. Para Marina era un alivio tenerla cerca, como aquel primer día en que la recibió en su departamento. "Elena, sin ti nada de esto habría sido posible", le dijo una tarde en la tienda. "No digas eso, Marina", contestó ella sonriendo. "Tú tenías la fuerza, yo solo te di un empujón". Diego, además de estudiar y trabajar en el refugio, empezó a recibir propuestas de colaboración internacional. Una organización le ofreció participar en un proyecto de purificación de agua en África del Norte. La idea de viajar lo emocionaba, pero también le preocupaba dejar a su madre. "Mamá, me ofrecieron trabajar unos meses en un proyecto fuera del país", le dijo, con cierta duda. "Es sobre sistemas de agua potable para comunidades que no tienen nada". Marina lo escuchó con calma y luego le sonrió. "Hijo, tu destino es grande. No te detengas por mí. Yo estaré bien aquí, con Elena y la gente del refugio. Haz lo que tu corazón te diga". Las palabras le dieron fuerza, y Diego aceptó. Pasó varias semanas en África trabajando junto a ingenieros de distintos países. Fue una experiencia que lo marcó profundamente, porque vio de cerca la necesidad de miles de personas que carecían de lo básico. Cuando regresó a Mónaco, lo primero que hizo fue abrazar a su madre. "Mamá, tenemos que seguir creciendo. Lo que vi allá me abrió los ojos. Podemos hacer mucho más de lo que imaginamos". Marina lo miró con lágrimas en los ojos. "Estoy orgullosa de ti, Diego. Has convertido el dolor de tu infancia en una misión de vida". El refugio, por su parte, seguía creciendo. Con la ayuda de donaciones y voluntarios, pudieron abrir talleres de capacitación laboral. Enseñaban oficios como panadería, costura y reparación de electrodomésticos. La idea era que quienes pasaban por el refugio no solo recibieran ayuda temporal, sino herramientas para rehacer su vida. La cafetería también se expandió. Ahora tenía más mesas, un menú más variado y hasta un pequeño espacio para presentaciones culturales. Jóvenes músicos de Mónaco se reunían allí para tocar, y artistas locales exponían sus cuadros en las paredes. El lugar se convirtió en un centro de encuentro cultural y solidario. Una tarde, mientras Diego atendía a unos clientes en la cafetería, un hombre mayor se le acercó y le dijo: "Joven, usted tiene un don.
Podría estar disfrutando de la fortuna de su padre sin mover un dedo, pero está aquí, trabajando y ayudando. Eso lo convierte en alguien especial. Diego se sonrojó un poco y respondió: no quiero que me vean como alguien diferente. Solo hago lo que siento correcto. A pesar de toda la transformación, ni Marina ni Diego olvidaban a Adrián. De vez en cuando iban a su tumba, no para reproches, sino para cerrar ciclos. Dejaban unas flores y se quedaban en silencio unos minutos. Ambos entendían que, aunque él los había abandonado, de alguna manera su herencia había sido la semilla de todo lo que ahora construían. Marina suspiraba cada vez que salía del cementerio. Ojalá hubiera entendido en vida lo que ahora vemos claro, decía. El dinero no vale nada si no se usa para amar y ayudar. Con el tiempo, Diego fue invitado a un congreso internacional sobre desarrollo sostenible. Querían que compartiera su experiencia de cómo había usado la herencia de su padre para levantar proyectos sociales en Mónaco. Él dudaba, temía exponerse demasiado. Mamá, no sé si quiero hablar de papá, confesó. Siento que eso es íntimo. No tienes que dar detalles, respondió Marina. Solo comparte lo que sea necesario. El mundo necesita saber que se puede hacer el bien con lo que otros usan para destruir. Diego aceptó. En el Congreso habló de ingeniería, solidaridad y comunidad. No mencionó nombres, pero dejó claro que provenía de una historia difícil. Cuando terminó, la sala se levantó a aplaudir. Al regresar a Mónaco, se sintió más convencido que nunca, debía seguir adelante con su misión. Tras el Congreso, Diego regresó a Mónaco con ideas renovadas. El contacto con especialistas de diferentes países le había mostrado nuevas formas de aprovechar la ingeniería al servicio de la gente. Llegó con cuadernos llenos de notas, bocetos y proyectos que quería implementar. Mamá, tenemos que dar el siguiente paso, le dijo emocionado. El refugio funciona, la cafetería también, pero podemos hacer mucho más. Podemos crear un centro cultural, un lugar donde los jóvenes encuentren inspiración y no terminen en malos caminos. Marina lo miró sorprendida. Aunque su hijo tenía apenas poco más de 20 años, hablaba con una madurez que la conmovía. Si crees que podemos hacerlo, hijo, lo intentaremos, respondió. Lo importante es que sigamos fieles a nuestro propósito, ayudar. Poco después descubrieron un edificio abandonado cerca de la cafetería. Era propiedad del ayuntamiento y estaba en ruinas, con paredes grafiteadas y ventanas rotas. Diego no lo dudó y pidió una reunión con las autoridades. Les propuso rehabilitarlo y convertirlo en un centro cultural y de capacitación para jóvenes y familias vulnerables. El proyecto fue aceptado, y pronto comenzaron las obras. Diego supervisaba personalmente a los obreros, aplicando sus conocimientos de ingeniería para hacer el edificio seguro y moderno. Marina, por su parte, se encargaba de hablar con vecinos y buscar voluntarios. Elena se sumó para coordinar talleres de salud y bienestar. Después de meses de esfuerzo, el centro abrió sus puertas. Tenía aulas para clases de música, pintura y danza, además de talleres de carpintería y costura. También contaba con una biblioteca y un pequeño auditorio donde se organizaban obras de teatro y conciertos. La inauguración fue un día inolvidable. Vecinos, voluntarios y autoridades se reunieron para ver cómo un edificio olvidado se transformaba en un espacio lleno de vida. Diego cortó la cinta junto a su madre, y los aplausos resonaron con fuerza. Este lugar no es nuestro, dijo Diego en el discurso inaugural. Es de todos ustedes. Aquí cada persona tiene un espacio para crecer, aprender y soñar. Las palabras emocionaron a todos. Muchos jóvenes que antes pasaban horas en la calle sin rumbo, comenzaron a asistir a clases de música o danza. Algunos descubrieron talentos escondidos, y otros simplemente encontraron un lugar donde sentirse parte de algo. La cafetería también se convirtió en un punto de encuentro cultural. Ahora organizaban veladas literarias, presentaciones de libros y exposiciones de arte local. Marina disfrutaba ver cómo la gente llenaba las mesas no solo para comer, sino para compartir ideas. Mientras tanto, el refugio creció hasta convertirse en un modelo de apoyo social.
Diego implementó un sistema de energía solar que redujo los gastos de electricidad y diseñó filtros de agua para garantizar la calidad del suministro. Cada mejora era también una oportunidad de enseñanza. Los residentes aprendían a usar esas tecnologías y podían replicarlas cuando lograban independizarse. La historia de madre e hijo empezó a inspirar a otros emprendedores. En diferentes barrios de Mónaco comenzaron a surgir negocios con enfoque social, panaderías que donaban parte de su producción, peluquerías que ofrecían cortes gratis a personas en situación de calle y talleres mecánicos que capacitaban a jóvenes sin empleo. Todo el barrio parecía contagiado de una energía positiva. Diego, esto es como un efecto dominó, le comentó Marina una tarde mientras caminaban por la plaza. Lo que empezamos está creciendo más de lo que imaginamos. Y apenas es el comienzo, mamá, respondió él con una sonrisa. Lo mejor está por venir. A pesar del éxito, ninguno de los dos olvidaba sus raíces. Marina seguía trabajando en la tienda y atendiendo personalmente a los clientes. No permitía que el dinero la alejara de la sencillez que siempre la caracterizó. Diego, aunque ahora recibía invitaciones para dar charlas en otros países, seguía arreglando cables y explicando ecuaciones a los niños del refugio. Elena, cada vez más integrada, se convirtió en una segunda madre para muchos. Organizaba jornadas de salud preventiva en el centro cultural y era muy querida por los vecinos. Marina solía bromear con ella diciendo: «Tú eres la tía oficial de todos los niños de aquí». Y Elena respondía entre risas: «Pues no me importa. Si puedo dar cariño, que sea en abundancia». Con el paso del tiempo, Diego comenzó a recibir ofertas de trabajo en grandes empresas internacionales. Varias compañías tecnológicas lo querían en sus equipos de investigación. Sin embargo, él dudaba. No quería abandonar todo lo que habían construido en Mónaco. «Mamá, me ofrecen salarios enormes y oportunidades en el extranjero», confesó un día. «Pero siento que si me voy, abandono todo lo que tenemos aquí». Marina lo miró con ternura y le respondió: «Hijo, las decisiones importantes no se toman solo por dinero. Pregúntate dónde puedes hacer más bien, donde tu corazón se siente en paz. Ahí estará tu camino». Diego lo pensó mucho. Al final decidió que, aunque colaboraría en proyectos internacionales, su base seguiría siendo Mónaco, junto a su madre y la comunidad que habían levantado. El centro cultural, la cafetería y el refugio ya eran parte esencial de la ciudad. Muchas familias los reconocían como un faro de esperanza. Y, aunque el recuerdo de Adrián Monte seguía presente como una sombra en la memoria de Marina y Diego, ambos sabían que su historia no era de abandono, sino de transformación. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El centro cultural y el refugio funcionaban cada vez mejor, pero el tiempo no pasaba en vano. Elena, la amiga fiel de Marina, comenzó a mostrar señales de cansancio. Después de tantos años de trabajo en la enfermería y de colaborar intensamente en los proyectos sociales, su salud empezó a resentirse. Una tarde, mientras organizaba una charla de salud en el centro cultural, se mareó y tuvo que sentarse. Diego, que estaba cerca, corrió a sostenerla. «Elena, ¿estás bien?», preguntó preocupado. «Solo fue un mareo, hijo», respondió ella, tratando de restarle importancia. «A veces me falta un poco de aire, nada más». Marina, sin embargo, no se quedó tranquila. La convenció de ir al hospital para hacerse revisiones. Los médicos confirmaron que Elena tenía problemas cardíacos y necesitaba reducir el esfuerzo físico. Aunque no era una situación de riesgo inmediato, debía cuidarse. Marina se sintió conmovida y culpable. «Elena, siempre has estado para mí, desde aquella noche en que me acogiste sin preguntar nada», le dijo con lágrimas en los ojos. «Ahora me toca a mí cuidarte». Así, madre e hijo le ofrecieron mudarse con ellos a su casa. Elena dudó, pero al final aceptó. Allí encontró un ambiente de cariño y compañía que le devolvió la tranquilidad. Mientras tanto, Diego seguía impulsando proyectos.
Decidió implementar un huerto comunitario en un terreno vacío al lado del refugio. Invitó a los residentes y a los vecinos a colaborar en la siembra. Plantaron tomates, lechugas, zanahorias y hierbas aromáticas. La idea no solo era producir alimentos, sino enseñar a la gente a cultivar. Este huerto es símbolo de que con esfuerzo y unión todo florece, dijo Diego el día que inauguraron la primera cosecha. La cafetería también comenzó a incluir en su menú productos del huerto. La gente se entusiasmaba al saber que comían verduras frescas cultivadas por la comunidad. Ese proyecto fortaleció aún más el vínculo entre los voluntarios y los beneficiarios. Elena, aunque con limitaciones, participaba en el huerto dando consejos sobre plantas medicinales. Los niños la escuchaban fascinados cuando contaba historias de remedios caseros y secretos de la naturaleza. A pesar de sus achaques, seguía siendo el alma del grupo. Sin embargo, con el paso de los meses, su salud empeoró. Los médicos recomendaron reposo casi absoluto. Marina y Diego la cuidaban con dedicación, recordando todo lo que ella había hecho por ellos en los momentos más difíciles. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de la casa, Elena tomó la mano de Marina. ¿Te acuerdas cuando llegaste a mi departamento con el vientre apenas notándose y sin saber dónde dormir? Dijo con voz débil. Yo te dije que no estaba sola. Y mira lo que lograste, todo esto es gracias a tu fuerza. No digas eso, respondió Marina conteniendo las lágrimas. Sin ti, quizá no estaría aquí. Elena sonrió y acarició la mano de Diego. ¿Y tú, hijo? Eres la prueba de que el amor puede vencer cualquier abandono. Estoy orgullosa de ti. Poco después, Elena falleció tranquilamente en su cama, rodeada por Marina y Diego. Su partida fue un golpe durísimo para ambos. Organizaron un velorio sencillo, pero lleno de gente agradecida, residentes del refugio, voluntarios del centro cultural, clientes de la cafetería y vecinos de toda la vida. Todos coincidían en que Elena había sido puro corazón. Marina lloró desconsolada durante la ceremonia, pero también sintió paz al ver que la comunidad reconocía a su amiga como una verdadera madre para muchos. Diego, aunque conmovido, prometió honrar su memoria continuando con los proyectos que ella tanto amaba. Elena siempre decía que cada persona puede ser luz para otra, dijo Diego durante el homenaje. Nosotros seguiremos encendiendo luces en su nombre. La pérdida los unió aún más. Marina y Diego encontraron fuerzas en recordar el legado de Elena, solidaridad, cariño y entrega sin condiciones. El trabajo en los proyectos no se detuvo. El refugio se amplió una vez más y ahora contaba con talleres de informática para jóvenes, impartidos por estudiantes de la universidad. El centro cultural organizaba festivales de música y arte, donde los niños mostraban lo que habían aprendido. La cafetería, por su parte, se consolidaba como un espacio de encuentro para todos. A pesar de todo lo que habían logrado, Marina aún tenía momentos de nostalgia. Algunas noches, al cerrar la tienda, se quedaba pensando en Adrián. No lo hacía con rencor, sino con una extraña mezcla de tristeza y compasión. Recordaba al joven que alguna vez le prometió amor eterno y lo comparaba con el hombre que la había echado embarazada. Hijo, le dijo a Diego en una de esas charlas nocturnas. A veces pienso en tu padre. Me duele que nunca te conociera de verdad. Diego suspiró. Yo también lo pienso, mamá. Pero aprendí a aceptarlo. Lo que hizo estuvo mal, pero gracias a su error nosotros construimos algo bueno. Ambos sabían que, aunque Adrián ya no estaba, su historia seguía marcando sus vidas. Sin embargo, habían aprendido a transformar esa herida en motivación para ayudar a otros. Tras la partida de Elena, Marina y Diego se volcaron con más fuerza en los proyectos. La ausencia dolía, pero también era un recordatorio de que la vida era corta y había que aprovechar cada día. Diego tomó la costumbre de repetir una frase que Elena solía decir: cada persona puede ser luz para otra. Esa frase se convirtió en el lema del refugio y del centro cultural. El impacto de su labor ya trascendía Mónaco. Varias organizaciones internacionales comenzaron a interesarse en lo que madre e hijo habían logrado.
Diego recibió invitaciones para colaborar en proyectos de desarrollo sostenible en distintos países. Primero viajó a Italia para trabajar en sistemas de captación de agua de lluvia en zonas rurales, luego a Marruecos para instalar paneles solares en escuelas alejadas. Cada experiencia le daba nuevas ideas que después aplicaba en su ciudad. «Mamá, quiero que lo que estamos haciendo aquí se replique en otros lugares», le decía Diego con entusiasmo. «Si funciona en Mónaco, puede funcionar en cualquier parte del mundo». «Hazlo, hijo», respondía Marina con orgullo. «Yo seguiré cuidando de lo nuestro aquí». Marina, mientras tanto, consolidaba la tienda y la cafetería. Decidió abrir una pequeña sección donde la gente pudiera aprender a cocinar con los productos que vendía. Organizaba talleres de alimentación saludable y clases prácticas para madres jóvenes, donde enseñaba a preparar comidas económicas y nutritivas. La cafetería también creció. Ahora contaba con un espacio exterior lleno de plantas, donde los clientes podían disfrutar del ambiente natural. Muchos turistas que visitaban Mónaco pasaban por allí, atraídos por las recomendaciones. Algunos quedaban tan impresionados con la historia de Marina que volvían con donaciones o propuestas de colaboración. Un día, mientras Diego ayudaba a organizar cuentas en la cafetería, una pareja de empresarios franceses se acercó. «Hemos leído sobre su historia», dijo la mujer. «Admiramos lo que hacen y queremos aportar. ¿Han pensado en abrir un segundo local en Niza?». Marina agradeció la oferta, pero respondió con firmeza. «Agradecemos mucho su interés, pero no queremos que esto se convierta en una cadena comercial. Nuestro objetivo es mantener la esencia solidaria». Los empresarios respetaron su decisión y aún así dejaron una donación para el refugio. Esa anécdota confirmó a Diego que su madre no se dejaría deslumbrar por el dinero fácil. El centro cultural, por su parte, se consolidó como un espacio vital en el barrio. Jóvenes que antes estaban en riesgo de caer en malas decisiones ahora encontraban allí un propósito. Algunos incluso descubrieron talentos que los llevaron a recibir becas artísticas. Marina lloró de emoción el día que una joven violinista, formada en el centro, consiguió ingresar al Conservatorio de Música de Montecarlo gracias a su esfuerzo y al apoyo de los talleres. Diego, aunque pasaba largas temporadas fuera en proyectos internacionales, siempre regresaba a casa. Cada vez que volvía, se sentaba con su madre en el porche de su casa, tomando té de hierbas y compartiendo anécdotas. «Mamá, vi niños en Marruecos estudiando con lámparas solares que diseñamos en el equipo», le contaba emocionado. «Y pensé en lo mucho que hubiera querido mostrártelo». «No necesito verlo», respondía Marina con ternura. «Con verte feliz y entregado a lo que amas, me basta». A pesar del crecimiento de los proyectos, ambos seguían visitando de vez en cuando la tumba de Adrián. No lo hacían con odio, sino como un acto de cerrar ciclos. Dejaban flores y se quedaban en silencio unos minutos. «Papá se perdió de todo esto», murmuraba Diego en voz baja. «Nunca supo quién era yo realmente». «Así es, hijo», decía Marina. «Pero gracias a tu esfuerzo, su herencia se transformó en algo bueno. Y eso es lo que cuenta». Con el tiempo, comenzaron a recibir reconocimientos oficiales. El ayuntamiento entregó a Marina un premio por su labor comunitaria. Diego, por su parte, fue invitado a dar conferencias en universidades europeas, donde compartía su experiencia en el uso social de la ingeniería. Sin embargo, ambos mantenían siempre un perfil sencillo. «No hacemos esto por premios», repetía Marina cuando alguien la felicitaba. «Lo hacemos porque sabemos lo que es no tener nada y no queremos que otros vivan lo mismo». Una tarde, mientras revisaban papeles, el licenciado Herrera volvió a contactarlos. Habían aparecido propiedades de Adrián que no estaban en el testamento inicial, un edificio comercial y una parcela de tierra en las afueras de Mónaco. Diego y Marina se miraron, como diciendo, «otra vez más bienes». Después de analizarlo, decidieron convertir el edificio comercial en un centro juvenil con talleres de tecnología, robótica y programación. Querían que los jóvenes tuvieran acceso a conocimientos que podían abrirles un futuro brillante.
La parcela, en cambio, la transformaron en un huerto comunitario más grande que surtía a la cafetería y a la tienda y al mismo tiempo ofrecía empleo a personas en situación vulnerable. Los proyectos se multiplicaban, pero siempre con el mismo objetivo, dar oportunidades a quienes más lo necesitaban. La comunidad de Mónaco empezó a hablar del efecto Marina y Diego, como una manera de describir cómo su historia había contagiado a toda la ciudad de solidaridad. ¿Te das cuenta, hijo?, le dijo Marina un día. Todo esto nació de un momento en el que pensé que mi vida estaba acabada. Y ahora ayudamos a cientos de personas. Sí, mamá, respondió Diego con una sonrisa. Convertimos el dolor en esperanza. Y lo seguiremos haciendo. Los años siguieron su curso y tanto el refugio como la cafetería y el centro cultural se consolidaron como pilares de la comunidad en Mónaco. Marina, ya con más edad y canas visibles, se mantenía activa, pero había aprendido a delegar responsabilidades en mujeres que habían sido beneficiadas por los proyectos. Diego, por su parte, se había convertido en un ingeniero reconocido. Sus ideas sobre energías renovables y sistemas de agua lo llevaron a trabajar en distintos países, pero nunca se desligó de sus raíces. Siempre volvía a Montecarlo, al lado de su madre, para revisar cuentas, dar clases en el centro juvenil y compartir momentos sencillos en casa. La cafetería se transformó en un lugar emblemático, visitado tanto por turistas como por locales. No había día en que no estuviera llena, no solo por la comida, sino por la energía de esperanza que transmitía. Muchos clientes se sorprendían al descubrir que detrás de aquel lugar estaba la historia de una mujer echada de una mansión estando embarazada y de un hijo que nunca conoció a su padre. Señora Marina, usted es una inspiración, le dijo una joven madre en la cafetería. Pensé que no saldría adelante, pero conocer su historia me devolvió la fe. Si yo lo logré, tú también puedes, respondió ella con ternura. Nunca subestimes tu fuerza. El refugio se expandió tanto que tuvieron que adquirir un terreno contiguo para alojar a más personas. Ahora no solo brindaban techo y comida, sino programas de reinserción laboral. Empresas locales firmaron convenios para contratar a quienes terminaban los talleres. Diego supervisaba personalmente que todo funcionara con transparencia y eficiencia. El centro cultural, por su lado, se convirtió en una cuna de talentos. Varios jóvenes becados lograron entrar a academias internacionales de música y danza. Marina lloraba de emoción cada vez que recibía una postal de alguno de ellos agradeciendo el apoyo. A pesar de todo, ni ella ni Diego olvidaban de dónde venían. De vez en cuando, Marina abría un viejo cuaderno donde había escrito sus pensamientos en los primeros meses tras ser echada de la mansión de Adrián. Al leer aquellas frases llenas de miedo y desesperanza, sentía un escalofrío, pero también orgullo. Había sobrevivido y transformado esa oscuridad en luz. Diego, por su parte, llevaba consigo el recuerdo de su padre ausente. Nunca lo idealizó, pero tampoco permitió que el rencor lo dominara. Aprendió a tomar lo negativo como impulso. Lo que mi padre hizo fue un error, solía decir en sus charlas. Pero yo decidí no repetirlo. Todos tenemos la oportunidad de romper con el pasado y crear algo mejor. Marina también encontraba paz visitando la tumba de Adrián. Ya no había lágrimas, solo un silencio reflexivo. Si hubieras entendido antes lo que ahora se murmuraba en voz baja. El dinero no sirve de nada si no se comparte con amor. La comunidad de Mónaco los reconocía como líderes, aunque ellos nunca se sintieron superiores. Siempre insistían en que todo era fruto del trabajo colectivo. Gracias a ellos, surgieron más iniciativas sociales en la ciudad, bibliotecas comunitarias, comedores solidarios y pequeños negocios con sentido humano. Una tarde, mientras el sol caía sobre Montecarlo, Marina y Diego se sentaron en el jardín de su casa. Tomaban té de hierbas y observaban cómo los niños jugaban en el patio del centro cultural cercano. ¿Recuerdas cuando dormíamos en el sillón de Elena?, preguntó Marina con una sonrisa nostálgica. Claro que sí, mamá, respondió Diego. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Pero aquí estamos, y todo valió la pena.
Ambos comprendían que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en la cantidad de vidas que habían tocado. Lo que comenzó como una historia de abandono terminó convirtiéndose en un ejemplo de superación y esperanza. La semilla del dolor había florecido en un bosque de solidaridad. Y cada día, con cada sonrisa recibida, confirmaban que habían tomado el camino correcto. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.